Bueno, es un gozo y privilegio una vez más estar juntos, especialmente mientras consideramos este maravilloso tema de cómo Cristo está edificando su iglesia y ustedes son evidencia de eso. Él te ha traído a su reino. Ahora tomemos un momento para orar. Padre que estás en los cielos, qué maravilloso privilegio es llamarte nuestro Padre. Tú, Señor, nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez más, nuestra oración más profunda, incluso ahora, es que tu nombre sea santificado. Santificado en nuestros corazones, que tengamos así, santifiquemos a Cristo en nuestros corazones, santificado en todo el mundo, y que tú recibas la alabanza, el honor, la gloria debida a tu nombre. Que seas honrado en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hay en un nombre? Eso que llamamos una rosa por cualquier otro nombre tendría tan dulce aroma. Así dijo Julieta en su famoso soliloquio en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, como Capuleto. Ella sabía que no tenía permitido asociarse y mucho menos casarse a alguien de la casa de los Montajeses, los archienemigos de su familia. Pero en sus ojos, eso no importaba. Ella solo quería estar con Romeo, el nombre no era importante. Para ella eso no hacía la diferencia, no tenía un verdadero significado. Simplemente era un nombre arbitrario. ¿Qué hay en un nombre? Y aunque pueda ser ese el caso en una historia de amor de Shakespeare, no es el caso así en la más grande historia de amor de todos los tiempos. El amor de Dios por su pueblo. El amor de Cristo por su exnovia, la iglesia. En esta verdadera historia de amor, los nombres importan. Los nombres tienen gran significado y propósito, especialmente el nombre del Señor nuestro Dios. El nombre que revela su naturaleza, que revela su carácter, que revela su gloria. Escuche algunas de estas alabanzas que escuchamos de los salmos, de la gloria del nombre de Dios. El Salmo 8:1 dice: oh Señor, nuestro Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El Salmo 29:2, dad la gloria al Señor debida a su nombre. Adorad al Señor en el esplendor de la santidad. Salmo 66:1 y 2. Canten gozosos a Dios toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Dad gloria. Salmo 72:19. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, que toda la tierra sea llena de su gloria. Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, pero a tu nombre da gloria, por causa de tu amor y fidelidad. ¿Ves? El nombre del Señor es santo. No podemos atrevernos a tomarlo en vano. Porque su nombre no es que carezca de significado. El nombre del Señor le revela a Él, revela su gloria. Eso nos lleva al tema de esta sesión. En la misión de Dios en el Antiguo Testamento, y con misión de Dios, Mission Day, no se refiere solo a la actividad de Dios en las misiones, pero el propósito, el fin, la meta de Dios. Las misiones implican tanto el propósito y el correspondiente esfuerzo y estrategia para lograr ese propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios en todas las cosas? Su propia gloria.
Usted ha visto, conoce la declaración de John Piper como el fin principal de Dios es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así como escribió en su libro Alégrense las naciones, las misiones no es la meta final de la iglesia, la adoración lo es. Las misiones existen porque la adoración no. La adoración es definitiva, no las misiones, porque Dios es definitivo, no el hombre. Cuando esta era termine y millones que no se pueden contar de redimidos se postren ante el trono de Dios, ya no serán más las misiones. Entonces, ser conocido, ser adorado es la misión de Dios. Ese es el propósito de Dios en todo lo que hace. Es sus dos grandes actos, su acto de creación, su acto de redención, es dar a conocer su gloria. Considere cómo el propósito de Dios, cómo su misión de darse a conocer, obra en la creación. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Toda la creación reflejando la gloria de Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, nuestra propia confesión de fe en el capítulo sobre la creación. En el principio agradó a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí una declaración de propósito, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad. Crear el mundo. La manifestación y el esparcir la gloria de Dios. Y eso lo podemos ver también en el hecho de que hizo al hombre a su imagen. Te hizo a ti a su imagen. Él nos creó a nosotros. Bendijo al hombre y le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenen la tierra y domínenla. Tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves. Y J.K. Bill dice de esto. Hablamos de Génesis 1:28. Esta es la primera gran comisión. La comisión era bendecir la tierra y parte de la esencia de esta bendición era la presencia salvífica de Dios. Estar en la presencia de Dios. Y antes de la caída, Adán y Eva debían producir estos que llevarían la imagen de Dios y que llenarían la tierra con la imagen de Dios. Verás, el llenar a todo el mundo con aquellos portadores de su imagen que le conocen, que confían en él, que le disfrutan. Esta es la misión de Dios. Y como sabemos, el propósito de Dios de darse a conocer fue desafiado enseguida por el diablo, por la serpiente antigua. Y se recuerda en su pregunta diabólica que le hace a Eva la primera vez que le escuchamos hablar en la Escritura. ¿Dios realmente dijo? ¿Qué fue eso? Un ataque al carácter, naturaleza y el propósito de Dios. ¿Cómo no? ¿A Dios no le importa? Él no es realmente bueno. Tristemente, Adán y Eva mordieron el anzuelo, creyeron la mentira y pecaron contra Dios al comer del fruto prohibido, buscando ser sus propios dioses, buscando su propia gloria, apartados de Dios y llevando a la humanidad en un estado de pecado y miseria, bajo la ira y la maldición de Dios. Y la humanidad caída ha estado buscando glorificarse a sí misma en vez de a Dios desde entonces. Así como leemos en el relato de la Torre de Babel. ¿Cuál era el propósito? No, para que nos hagamos un nombre. Y Dios desciende, se recuerda, y los esparce. Los envía al exilio. Así como exilió a Adán y Eva del jardín del Edén, apartados de la presencia del Señor. Pero, amados, incluso la caída no pudo entorpecer la misión de Dios de dar a conocer su nombre y su gloria. Porque el propósito de Dios en la redención es el mismo, que dar a conocer su gloria.
Inmediatamente después de la caída, usted recuerda cómo Dios mismo busca a Adán y Eva. Dios mismo viene, les da oportunidad de arrepentirse y le promete a ellos esa simiente que vendría, que aplastaría la cabeza de la serpiente allí en Génesis 3:15. Así como Robert Greenway dice, vemos por primera vez que Dios es un Dios misionero. Redentor que viene. Él restaurará la imagen de Dios en su pueblo. El Redentor dará a conocer el carácter de Dios. El Redentor y su redención darán a conocer la gloria de Dios. Si este es entonces el propósito de Dios, su misión, tanto en la creación y en la redención, el revelarse a sí mismo, dar a conocer su gloria, entonces debemos esperar ver esto a través de la Escritura, en todos los actos de redención. Y eso quiere decir que en el Antiguo Testamento, esta misión especialmente la podemos ver en el Éxodo, porque el Éxodo es el modelo primario de redención en el Antiguo Testamento. Como dice un autor, con la salida de Israel de Egipto a través de Moisés, Dios ha establecido un paradigma, un patrón para entender la salvación de todo su pueblo, incluyendo Israel y las naciones, a través de Jesús, el Mesías. Así lo que quiero hacer en lo que resta de nuestro tiempo es considerar cómo podemos ver la misión de Dios, su propósito de darse a conocer, dar a conocer su nombre, ejemplificado en el más grande acto de redención en el Antiguo Testamento, el Éxodo. Es tan central que se convierte en un paradigma que permea todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Incluso un paradigma que llega también al Nuevo Testamento. Así que mientras nos enfocamos en el Antiguo Testamento, voy a resaltar tres cosas. Primero, el patrón del Éxodo prefigurado en la vida de Abraham. Patrón del Éxodo prefigurado en la vida de Abraham. Lo segundo, el propósito del Éxodo pronunciado por el Señor mismo. Y por último, la promesa de un nuevo Éxodo proclamado por los profetas. Así que empecemos considerando el patrón del Éxodo prefigurado en la vida de Abraham. Verás, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él siempre ha sido el Dios del Éxodo, quien por su poder y su gracia llama a estos exiliados fuera de las tinieblas, desde la enemistad, a que vengan a casa a estar con Él para siempre en su monte santo, a glorificar su nombre. Ese es el significado de Éxodo. Pero verás, tome su Biblia y vaya conmigo a Éxodo, a Génesis capítulo 11. Vamos a enfocarnos en Génesis empezando con capítulo 11, versículo 4. Vemos el problema de lo que sucede luego de la torre. Luego del diluvio, no amaron y obedecieron a Dios, buscaron edificarse una tierra para hacerse un nombre, es lo que dice Génesis 11:4. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 7, descendamos y confundamos su lengua, que no puedan entender. Así que el Señor los dispersó de allí, sobre la faz de la tierra. El resultado es que fueron dispersados, divididos entre idiomas. Los idiomas, las ideas los confundían, no podían entenderse unos a otros. Así que en un sentido importante, el resultado de su rebelión hizo que fueran aún más apartados de la presencia de Dios. Una enemistad aún más profunda, ahora entre naciones. Y al final del capítulo 11, debes recordar es que Abraham es uno de esos que fueron dispersados. Su familia fue uno de esos que fueron exiliados. Es uno que estaba allí adorando a dioses falsos.
Sin embargo, cuando llegamos al final del capítulo 11, al principio del capítulo 12, encontramos allí es esperanza, porque el Dios llama a Abraham del exilio en el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice que Jehová dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te deshonren yo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tienes estas maravillosas promesas cuando Dios lo llama, le promete un lugar. Deja lo que conoces, deja Ur de los Caldeos y ven al lugar que yo te mostraré. Sígueme, dice Dios. Y luego está la promesa de un pueblo. Yo haré de ti, Abraham, una nación grande. Y luego está la promesa de este lugar que va a tener en la redención dada por Dios cuando dice que Él engrandecerá el nombre de Abraham. Vemos que el engrandecer el nombre no viene de que tú trates de engrandecer tu nombre, sino de amar y obedecer a Dios. Dios es aquel que engrandece el nombre, porque su nombre es el más grande. Pero ¿cómo? ¿Cómo haría Dios a Abraham grande? Es al hacerle el instrumento por medio del cual el éxodo de la esclavitud vendría a las naciones. Eso es lo que se nos dice aquí. Tú eres, por decir así, la primicia de aquellos que están siendo llamados fuera de las naciones. Y es a través de aquellos que tienen conexión contigo, Abraham, bendeciré a los que te bendigan. Aquellos que tienen la misma fe que tú tienes ahora, en la cual crecerás, fe en el Dios de Abraham. Así es como todas las familias de la tierra vendrán. Michael Morales dice como el primer ser humano en experimentar una reversión del exilio espiritual narrado en Génesis 11, Abraham mismo es como la primicia de una liberación internacional. El llamado a salir de Ur, en otras palabras, fue un éxodo. Así que desde el principio mismo del llamado de Dios a Abraham, el interés de Dios es traer a las naciones exiliadas a casa a través de un éxodo. Y ese es solo el principio de la narrativa de Abraham. Allí en Génesis 12. El éxodo es prefigurado en tantas otras maneras desde el Génesis 12:22. Y no tenemos aquí 5 horas para mostrárselo. Pero les voy a mostrar 3 más. Déjenme mostrarles algunas de las sobresalientes. Note el patrón del éxodo prefigurado en la experiencia de Abraham. Inmediatamente, en Génesis capítulo 12, versículo 4 al 13:1, podríamos leerlo, pero usted conoce esa sección de la escritura. En Éxodo 2, del 4 al 9, Abraham obedece el llamado de Dios. Él deja a Ur y llega a Aram en el versículo 5. Luego se va y llega a Shechem, construye un altar al Señor. Luego va a Betel y construye un altar al Señor allí. Y luego, cuando lees el resto de Génesis, empiezas a reconocer, este es un patrón. Jacob, también llamado Israel, ¿qué es lo que él hace? Él va a Aram a encontrar una esposa y cuando regresa, ¿a dónde va? Así que él edifica un altar allí y luego llega a Betel y construye un altar allí. Sigue el mismo patrón. Y luego, en Génesis capítulo 2, versículo 10, hasta el 13:1, ahí es donde usted ve que Abraham y Sarai descienden a Egipto y salen otra vez. En el versículo 10 llegan a Egipto, llegan porque había hambre en la tierra. ¿Acaso no fue la misma razón por la cual Jacob y su familia fueron a Egipto? Porque había hambre. En el versículo 15, Sara, en ese lenguaje, es tomada por el faraón. Tomada. Éxodo capítulo 1. Israel es esclavizado por Faraón.
Y en el versículo 17 del capítulo 12 pudiera ser traducido de esta manera: pero el Señor llenó de plagas a Faraón por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios trae plagas a Faraón. Hace lo mismo en Éxodo para liberar a Israel. Y en Génesis 13 dice que Abraham sale de Egipto con todo lo que tenía. Y va con todas las cosas que Faraón les da. En el versículo 16, un patrón de cómo luego fueron despojados los egipcios. Estas conexiones lo que hacen es demostrar que estos eventos de Israel que formaron su vida y establecieron su identidad, el Éxodo, fue en cierto grado verdadero en los patriarcas de Israel. Y es un patrón para todo el pueblo de Dios. El patrón de humillación antes de la exaltación. Este es el patrón por el cual tú has pasado, por la gracia de Cristo. Otro que me gustaría resaltar de la vida de Abraham, vemos esta promesa y el poder prever el éxodo en Génesis 15. En Génesis 15 nos ponen dos encuentros en visión que Dios tiene con Abraham. En ambos encuentros hay primero una declaración hecha por Dios y luego una pregunta de Abraham: ¿y cómo voy a saber que esto es verdad? Y luego Dios, lleno de gracia, misericordiosamente le da una señal para confirmar que lo que ha declarado va a ocurrir. Versículos del 1 al 6, ese primer encuentro, se le promete un pueblo. ¿Quién va a heredar? ¿Será Eliezer mi siervo? Dice, no, mira las estrellas del cielo, tú tendrás un hijo, tu propio hijo, y tendrás una descendencia numerosa como las estrellas. Luego, versículos del 7 al 20 tiene que ver con la promesa de un lugar, la promesa de recibir la tierra de Canaán para sus descendientes. Note cómo el Señor empieza en versículo 7. Le dice: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Que él es el Señor, Él es el Dios del Éxodo, el quien libera a Abraham de Ur. Es un eco de lo que vemos en Éxodo 20, en el monte Sinaí, antes de dar los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, pero de casa de servidumbre. El Señor es el Dios quien trae a su pueblo fuera del exilio y los trae a casa. Abraham luego pregunta: ¿y cómo sabré que voy a poseer la tierra? Dice en el versículo 8. Dios responde con esta ceremonia pactual. Usted está familiarizado con ella, donde cortan estos animales por la mitad y hacen allí como una fila. Así que tenemos allí los cuerpos de los animales. Abraham los espanta y luego Dios le da la promesa, lo cual es una promesa acerca del éxodo de Israel. Nota el versículo 13. Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y ellos regresarán acá en la cuarta generación, porque entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. La promesa que Dios habría de cumplir es una promesa de Éxodo. Y luego de eso, en el versículo 17 dice que cuando el sol se había puesto, dice que hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Mientras que este acto es dando ese juramento del pacto sobre sí, de si no guardo mi promesa, que estas maldiciones caigan sobre mí. Aunque eso es cierto, en el contexto de habiendo hablado del Éxodo, lo que también está haciendo es dando una visión previa de lo que sería el Éxodo. Lo que tienes es una antorcha de fuego pasando a través de estos animales muertos, lo cual es un retrato de Israel pasando a través de los muros de la muerte del Mar Rojo, guiados por el pilar de fuego, guiados por el Señor hacia el otro lado. Es por medio de este acto que el Señor le muestra a Abraham cómo el
pasar a salvo a través de la muerte en el Éxodo va a ocurrir a través de un sacrificio de sangre, al ser guiados por esta columna de fuego. Esto nos lleva a otra, o por lo menos lo que resalta es el clímax de Génesis 22. Lo que tenemos aquí es la Pascua prefigurada. La Pascua. El ángel de la muerte pasando por las casas de Israel. De hecho, es el último encuentro que Abraham tiene allí con Dios registrado en Génesis. Leemos en el versículo 1, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Así que esta es una prueba y lo llama y le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Hay que tomar al hijo de la promesa. No Ismael, el hijo de la carne, no, el hijo de la promesa, quien tenía todos los privilegios del primogénito, porque él es aquel que sería el heredero. Y debía ofrecérselo al Señor en el monte Moriah. Y nosotros sabemos qué pasó. En fe, Abraham obedece. Mira lo que dice en el versículo 8, y Abraham respondió, luego de que se le pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él responde, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Así que ellos van y van al monte. Él obedece y usted recuerda lo que pasa. En el último momento, mientras el cuchillo había sido levantado para ponerlo sobre su propio hijo, el ángel del Señor le dice a Abraham, no, Abraham. Le dice, aquí estoy, Señor. Y le dice, detente. Ahora sé que temes al Señor. Y él ve allí a un carnero entre las ramas, donde sacrifica allí este carnero en lugar de su primogénito. Isaac, el primogénito, el hijo de la promesa, es salvado a través de este sustituto, así como todos los primogénitos de Israel son salvados en la Pascua por la sangre de los corderos que se ponen en los dinteles de las puertas. Quiero que note, luego de este acto de obediencia, el Señor habla y muestra una orientación futura, también como una preocupación por las naciones. Note lo que dicen en el versículo 14. Dice allí que Abraham llamó a aquel lugar, el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Ahora la palabra en el original para proveer tiene que ver con la raíz ver. El Señor lo verá allí. El Señor verá allí. El sacrificio necesario será provisto. Lo que eso significa es que habría todavía una expectativa de otro sacrificio, de el Señor proveyendo otro sustituto luego de haber provisto este carnero para Isaac. Aún más, note lo que dice en los versículos 16 al 18. Yo he jurado por mí mismo, dice el Señor, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Al principio y al final de esta narrativa de Abraham hay un interés por las naciones. Abraham es exiliado no solo por sí mismo, sino que a través de su simiente, las naciones experimentarían un éxodo también. Y no es una mera coincidencia que este encuentro final entre Dios y Abraham tomara lugar en un monte, en el monte Moriah, porque es en ese mismo monte donde sabemos que el templo sería construido. En 2 de Crónicas 3:1 dice que Salomón empezó a construir la casa del Señor en Jerusalén en el monte Moriah. Allí es donde los israelitas, donde cientos y cientos de corderos de Pascua serían sacrificados en el templo. Y es el lugar donde el cordero sería también
daría su vida en rescate por muchos. Pero lo que quiero que reconozca es que este es el clímax de la narrativa de Abraham. Que Abraham, los primogénitos de aquellos exiliados de las naciones, él es llamado desde Ur de los Caldeos, desde Génesis, y donde termina allí en el clímax, en el monte santo de Dios. En el monte santo, donde Dios mismo reconoce, ahora sé que temes. Él está llevando de las tinieblas de la idolatría al lugar de gloriarse en el nombre del Señor. Ese es el éxodo.